todos. Natalia, bienvenida. Todos. No voy a enumerar porque están todos. Me alegra de verlos. Es un motivo de alegría, de gozo inmenso ver a todos ustedes en este día en que nos encontramos. Venimos a encontrarnos con nuestro Padre para que nuestro Padre hable a nuestro corazón y nos entregue la enseñanza que Él ha dispuesto para nuestra vida, para bendición de nuestra vida, para edificación nuestra y para gloria y honra de su nombre. El domingo pasado estuvimos viendo acerca de las características de la voluntad de Dios. ¿Cierto? Dijimos que la voluntad de Dios era buena, era agradable y era perfecta. Todo en consonancia con el propósito de Dios, desde el punto de vista de Dios, no desde el punto de vista nuestro. En esta mañana vamos a mirar cómo podemos nosotros identificar la voluntad de Dios, cómo podemos darnos cuenta cuál es la voluntad de Dios en un aspecto de nuestra vida, ¿cierto? Y el primer método, la primera forma de ver cómo es la voluntad de Dios es estudiando la palabra, ¿sí? En Juan 5:39 nos dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, ¿sí? Escudriñad las escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermano, hermana, la principal fuente para conocer la voluntad de Dios es la palabra de Dios. Busquemos, escudriñad, lo vimos el jueves, escudriñad es escarbar, es buscar entender, es buscar la profundidad de la enseñanza, ¿sí? Entonces, la principal fuente donde nosotros podemos identificar la voluntad de Dios es en la palabra. Allí está. La palabra nos ayuda a conocer el carácter de Dios, nos ayuda a identificar el propósito de Dios para nosotros, a entender el amor de Dios con nosotros, nos ayuda a entender lo que le agrada a Dios, lo que le desagrada, lo que no le gusta, lo que le causa tristeza, ¿cierto? Y conocer sus mandamientos. En Proverbios 6:23 nos muestra que el mandamiento, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Ojo lo que dice, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Qué interesante, la misma palabra nos hace conocer la verdad, ¿sí? Nos hace conocer que es lámpara, ¿cierto? Como dice el Salmo 119:105, dice, perdóneme, primero Mateo 22:29. Allí el mismo Jesús nos llama la atención, en el sentido de que erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Hermanos, no podemos ignorar las escrituras. Es un error, es un grave error para nosotros ignorar las escrituras. La mayoría de las cosas que necesitamos saber para la vida cristiana están plasmadas con amor en la escritura. Allí está todo, las instrucciones, el cómo caminar. Allí está también algunas reprensiones. A veces cuando vamos a algún texto de la palabra nos llama la atención porque estamos caminando fuera o alejándonos de la voluntad de Dios. También el Salmo 119, ahora sí, nos dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, indicando que la palabra es la que ilumina nuestro caminar. La palabra es la que nos lleva, la palabra es la que nos guía, nos orienta allí. Por eso el principal lugar, la principal fuente de inspiración para nuestra vida cristiana, la principal fuente donde podemos identificar
La voluntad de Dios para nosotros es en la misma palabra de Dios. Mis hermanos, ahora voy a compartirles otros elementos, pero yo quiero hacerles una claridad antes. Si algo está claramente especificado en la palabra de Dios, no procuremos comprobarlo de otra manera. Por ejemplo, si estoy en peligro de caer en fornicación o en adulterio, no tengo que esperar que venga un ángel a decirme que eso es pecado. Ya está escrito, es claro. Ahí no hay gris, es blanco o negro, ¿sí? Y ese pecado va a ser pecado siempre y el pecado va a ser pecado siempre. Por eso no podemos pretender, a veces algunos pretenden excusar el pecado en que no conocen si es agradable o desagradable a Dios. Y vamos a ver otras formas. Una forma también muy importante es cuando recibimos una carga espiritual muy fuerte. En el libro de Nehemías, en el primer capítulo, nos dice que vinieron de Jerusalén, vino el hermano de Nehemías. Y cuando Nehemías le preguntó cómo estaban la gente que estaba por allá, él dijo que estaban muy mal, que estaban en afrenta, que el muro estaba derribado y las puertas quemadas. Y dice Nehemías que cuando él escuchó estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Y ahí nos muestra cómo son las características de una carga espiritual, hermano. Nos lleva a sentir dolor y afrenta por el mal ajeno, por la crisis ajena, por lo que está pasándole a otra persona o a un grupo de personas o en un determinado lugar. Nos genera un dolor irresistible. Nehemías dice que tuvo que sentarse y llorar, ¿sí? Nos lleva a una expresión emocional fuerte. Es posible que en algún momento nos haga llorar, nos haga hacer duelo como Nehemías, nos haga sentir un dolor tan fuerte, una necesidad tan fuerte y una necesidad de satisfacer esa necesidad allí, nos impele, nos impulsa, nos forza a satisfacer de alguna manera, a buscar la forma de satisfacer la necesidad que hemos identificado. Adicionalmente, esa carga espiritual no es pasajera. A veces puede que nosotros como que le tratemos de sacar el cuerpo, pero ahí sigue, y cada vez se va presentando más, y cada vez se va presentando más elementos que nos ayudan a movernos, más elementos donde vemos más la necesidad, más elementos que nos motivan, más palabra, más una canción cristiana, una experiencia, un cuadro humano, una familia, cualquier cosa que vemos nos mueve y vuelve y nos remueve esa carga. Es una carga espiritual que permanece ahí. No se va. Siempre la tendremos ahí y siempre nos está impulsando a eso. Pero esa carga espiritual también tiene algo muy importante, como lo dice Nehemías. Él dice que ayunó y oró delante del Dios de los cielos. Eso quiere decir que esa misma carga espiritual nos lleva a postrarnos delante de Dios, a pedir instrucciones, a decirle, Señor, siento esto. ¿Cómo quieres tú que yo lo hagas? ¿Cuándo quieres tú que yo lo haga, Señor? ¿Cómo lo voy a hacer? Y si ustedes siguen leyendo el libro de Nehemías, dice que él estuvo, después viene una hermosa oración y él pidió perdón y estuvo mucho tiempo con esa carga espiritual y delante del rey con su cara triste, hasta el día indicado por Dios cuando el rey le preguntó qué le pasaba. Y ese día Nehemías abrió su corazón delante del rey. Y cuando el rey le preguntó, bueno, ¿y cómo te puedo ayudar?
Nehemías dijo, bueno, no vengo preparado, pero traía ya su plan. Hermanos, cuando esa carga, a veces cuando se demora en el tiempo de empezar a funcionar en eso, cuando esa carga se genera en nuestro corazón, empiece usted a desarrollar cómo Dios le va mostrando que debe hacer las cosas. En el momento menos pensado, puede llegar alguna persona que le diga, aquí estoy para ayudarle, para que hagamos eso. Y usted ya está listo y dice, bueno, entonces empecemos, ¿cierto? Hagamos los planes confiando en Dios, escuchando a Dios, cómo Dios nos va mostrando. Nehemías gastó un tiempo en planear, en orar, no se alejó de la presencia de Dios, siempre estuvo en la presencia de Dios, ¿sí? Y le pidió a Dios que le diera gracia delante del rey. Y en el momento indicado, Dios le dio gracia, el rey se ofreció a ayudarle y él ya tenía la lista de lo que necesitaba para ir a su tierra a cumplir la misión que Dios había puesto en su corazón. Mis hermanos, cuando sintamos esa carga, es porque Dios te está mostrando a ti que hagas algo. No es para que busques a alguien que lo haga, es para que lo hagas tú mismo. No es para buscar al pastor, a un grupo o a otras personas. Eventualmente puedes buscar consejería, puedes buscar acompañamiento, pero Dios te la ha mostrado a ti para que tú la realices. Si hay algo que a ti siempre te duele, siempre te llama la atención, siempre Dios te muestra que puedes hacer algo por esas personas o por esa situación, enfócate en hacerlo buscando la dirección de Dios. Enfócate, hermano, no demores en empezar a prepararte para realizar la misión del Señor. En tercer lugar, quiero decirles que también existe la posibilidad de pedirle señales a Dios. Nosotros conocemos el caso de Gedeón en Jueces 6, 36 y sucesivos, ¿sí? En primer lugar, Gedeón le dice a Dios, bueno, ojo, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Dios le dio una muestra grande, señal, ¿sí? No fue un medio mojadito ahí, no estaba medio húmedo, no, tenía tanta agua que al exprimirlo pudo sacar un tazón. En esa, hermanos, podemos pedirle al Señor señales, pero tenemos que tener algunos cuidados, que sean señales claras, no señales fáciles. A veces nosotros queremos poner señales fáciles, como la historia que cuentan algún día de la chica que estaba buscando eh, esposo y en la noche del sábado le dice al Señor, Señor, el que venga mañana de camisa roja, ese es el esposo mío. Ese ha de ser mi esposo, Señor. Y al día siguiente, cuando llegó a la iglesia, habían como 5 chicos con camisa roja. Entonces, son señales muy fáciles. Poner el vellón y que solo el vellón estuviera húmedo y el resto seco era bien difícil. Era específico, era claro. Y el Señor así se lo mostró. Tenemos que pedir señales no fáciles de confundir. Pero Gedeón no se quedó en eso. Él no le dio miedo pedirle la confirmación al Señor. Y sigue diciendo ahí el libro que Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí,
si aún hablare esta vez. Solamente probaré otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo se quedó seco el vellón y en toda la tierra hubo rocío. Miremos nuevamente que esta señal fue un poco más complicada, ¿cierto? El vellón húmedo y el resto seco, pues alguien podía haber pasado y haber echado agua. Un animal del campo pudo haber hecho allí su necesidad o cualquier cosa. Pero ahora él pide que toda la tierra esté húmeda y el vellón seco. Eso es un poco más complicado de hacerlo, ¿cierto? Hermanos, no dudemos en pedirle a Dios que nos confirme, ¿cierto? Ahora, una vez nos confirme, la tarea está por delante, ¿cierto? La tarea está por delante. En Primera de Samuel podemos ver también otra muestra de una señal que pide Jonatán. El rey Saúl y su ejército habían salido a pelear contra los enemigos. Y si lee los versículos anteriores, dice que Saúl estaba debajo de un árbol con todos los sacerdotes y el ejército allí. Pero Jonatán no estaba contento con eso. Él se decía, yo vine aquí a luchar. Y dice que le dijo al paje de armas, vámonos, pasemos a donde los incircuncisos, ¿cierto? Y dice una palabra muy interesante, no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Allí Jonatán estaba confiado plenamente en Jehová. Y le decía al paje, no es necesario que seamos muchos, Dios con pocos puede salvar a Israel. Y le sigue diciendo entonces, y el paje le dice, bueno, tranquilo, entonces cuente conmigo, ¿sí? Y dice que Jonatán entonces le dijo al paje, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos. ¿Por qué? Porque Jehová los ha entregado en nuestra mano y esto nos será por señal. Qué interesante, mis hermanos, allí. Dos opciones. Hermano Carlos, por favor, si lo mantiene un poquito. Dos opciones, ¿sí? Si los hombres les decían a Jonatán, esperen allá que ya vamos a bajar para ver qué tan bravos son, él dice, pues nos quedaremos aquí quietos, no vamos a subir, ¿cierto? Pero si ellos nos dicen, subid a nosotros, entonces esa es la señal de que Jehová los ha entregado en nuestra mano. Entonces, así sucedió. ¿Y qué sucedió? El siguiente versículo dice, el siguiente pasaje que dice que se mostraron pues ambos a la guarnición, ¿sí? De los filisteos. Y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas diciendo, subid a nosotros. Hermanos, hermanas, no hay ninguna duda. E incluso es la frase precisa que Jonatán había pedido. Subid a nosotros. Y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras mí porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y así, hermano, ahora, nuevamente, mis hermanos, ojo, aquí la señal está confirmando la voluntad de Dios, está mostrando la voluntad de Dios, ¿cierto? Y una vez nosotros recibamos esa confirmación, ¿qué nos queda? Nos queda obedecer, nos queda actuar. No podemos decir, bueno, no, pero hoy no, mañana, esperemos este rato. No, dice la palabra y ustedes pueden seguir leyendo el capítulo 14 de Primera de Samuel, que Jonatán fue subiendo, ¿sí?
y el paje de armas detrás de él, y que entonces Jonatán hería uno y el paje los iba matando, y que después el Señor hizo temblar, y que después hubo ruido, y todo de tal manera que se voltearon unos contra otros los enemigos, y aún se despertó el ejército, y Saúl y Dios les dio una gran victoria ese día. Mis hermanos, si pedimos una señal a Dios, Dios está dispuesto a dártela. Pon una señal por difícil que sea. Difícil, no pongas señales fáciles que cualquiera te pueda dar la respuesta. Pero pídele a Dios también fortaleza para cumplir la misión. Dios está dispuesto a darnos la señal, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a cumplir la misión que nos ha sido asignada. Esa es parte de la tarea nuestra, mis hermanos. Ahora, también puede llegar una experiencia sobrenatural, no es la más común, pero puede llegar una experiencia sobrenatural. El libro de Daniel, el capítulo 5, lo voy a poner en contexto un poquito. Dice que el rey Belsasar hizo un gran banquete a todos sus príncipes y en medio de su alegría mandó traer los objetos sagrados de oro que habían traído del templo, las copas y todo eso para beber en ellos y se puso a beber, ¿cierto? Y de pronto apareció una mano que escribía en la pared. Él se asustó y enseguida mandó a llamar a sus sabios, a sus magos, a sus adivinos. Y estos hombres llegaron y no eran capaces, no podían ni leer, mucho menos entender. Entonces la esposa le dijo, bueno, pero ahí está Daniel, que a Daniel Dios le habla y toda cuestión. Entonces mandaron traer a Daniel y Daniel vino. Y Daniel aprovechó para darle un mensaje a Belsasar. Le habló de cómo Dios había estado con Nabucodonosor, cómo lo había hecho grande, pero también cómo lo había reprendido y castigado cuando él se llenó de orgullo. Y le dijo a Belsasar que él estaba en ese nivel de orgullo, que no se había querido humillar delante de Dios. Y entonces él le dice que la mano que está escrita fue enviada por Dios. Dice, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene Tekel Uparsin. Y le explican. Daniel, sí. Le explica que Mene quiere decir contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel dice pesado has sido en la balanza y has sido hallado falto, no has dado el peso que debes dar. Y Pérez dice que tu reino ha sido roto y dado a los medos, a los persas. Y se siguen leyendo, hermanos, verán que esa misma noche los medos y los persas invadieron Babilonia y fue tomada. Entonces, mis hermanos, en primer lugar vemos que este tipo de señal es iniciativa de Dios. En las anteriores, el siervo de Dios le pide al Señor la señal y Dios le concede la señal. Pero en este momento es Dios mismo el que toma la iniciativa de dar la señal. Y también siempre Dios deja un mensaje claro. No deja nada confuso. Para Belsasar allí era claro que ya todo su reinado se había terminado, que todo su jolgorio, ese era el último día, ¿sí? Y entonces que había sido castigado, que había sido juzgado y había sido hallado culpable de orgullo contra Dios. Hermanos, eso es importante saber, que cuando la señal viene, es sobrenatural, viene de Dios. No es por petición nuestra. Hay otro caso también que también nos muestra que en este caso, cuando son señales sobrenaturales, Dios habla tanto al mensajero como al receptor,
habla a dos partes, si hay dos partes. Y en Hechos 10 los encontramos. Es el caso, también voy a ponerlos en contexto, de que había en Cesarea un hombre muy espiritual, ¿sí? Cornelio, ¿cierto? Centurión de la compañía italiana, ¿cierto? Piadoso, temeroso con Dios, hacía limosnas, oraba a Dios siempre, ¿sí? Y un día, ¿qué pasó con Cornelio? Versículo 3 de Hechos 10 nos dice que vio claramente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones, tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Entonces, mis hermanos, allí nos muestra que Dios toma la iniciativa y quiere llevar a este hombre bueno, a Cornelio, que ha cumplido hasta ese momento lo que la ley judía establecía, que había hecho limosnas y que oraba a Dios, pero que quiere llevarlo plenamente a la vida de redención y entregarle la salvación. Pero sucede que al mismo instante estaba Pedro por allá en una terraza y quiso comer. Y entonces le vino una visión y le bajaban un lienzo, ¿cierto? Atado de las cuatro puntas le bajaban un lienzo y había de todo, cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y una voz le dijo, Pedro, levántate, mata y come. Entonces Pedro le decía, no, Señor, yo no voy a comer ninguna cosa inmunda. Jamás he comido algo inmundo, ¿cierto? Y por segunda vez le dijo lo mismo la voz. Y también lo hizo por tercera vez. Y mientras Pedro estaba ahí, bueno, ¿qué quiere decir esta visión? Los hombres que Cornelio había enviado llegaron a su puerta. Y llamando, pues tocando, preguntaron por Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Y hermanos, ese fue un momento histórico, un momento que Dios usó no solo para bendecir a Pedro, sino para dejar claro delante de los judíos que su salvación era para todo el mundo, que su salvación no era exclusivamente para los judíos, que se había roto el velo del templo, que se había roto la diferencia entre judíos y gentiles y que ahora éramos un solo pueblo, que ahora ya no debería existir ni gentil ni judío, sino que seríamos un solo pueblo. Y Pedro va allá y habla llega y visita, habla con Cornelio y está hablando y explicándoles el evangelio. Y dice la palabra en Hechos 10, sigue diciendo ahí en los versículos más adelante, que mientras Pedro hablaba, el Espíritu Santo vino sobre los que estaban oyendo el mensaje. Y los fieles de la circuncisión, fíjense que desde ese momento habían personas que decían que la salvación era exclusiva para los judíos. Quedaron asustados porque sobre los gentiles también se derramaba el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas. Entonces respondió Pedro diciendo, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días allí. Mis hermanos, a veces hay ese tipo de mensajes, ¿cierto? Me acuerdo en la biografía de Marcos Witt,
leí en algún momento que cuando él estaba joven, él era muy activo y había un grupo, un equipo de jóvenes que lo acompañaban y entre esos una chica muy, muy especial que siempre era la primera en llegar, era la muy diligente. Pero entre ellos no había nada. Ellos simplemente eran compañeros de labor. Y un día llegó un misionero invitado a su iglesia. Y allí estaban ellos. No recuerdo, posiblemente sentados cerca porque eran el grupo, allí juntos. Y en determinado momento el hombre, el predicador, le dijo a Marcos y a esta chica de que Dios le decía a él que ellos debían casarse, que ellos los había llamado para pareja. Para muchos en la iglesia eso fue de alegría porque muchos en su mente los veían como una pareja en el futuro. Las familias se pusieron felices y todo el mundo acató lo que este hombre dijo. Pero empezaron a hacer las preparativos de la boda, pero Marcos no sentía paz en su corazón. A él, Dios no le había dicho nada acerca del matrimonio con esta chica. Él nunca le había preguntado a Dios, nunca la había visto como su esposa. Y era tanta la incertidumbre, la intranquilidad que él sentía, que se fue a un lugar a tener un tiempo de ayuno y oración con Dios. Y allí Dios le mostró que no, que ella no era la chica que él tenía para esposa. Y entonces Marcos regresó, reunió las dos familias y les dio la triste noticia. Bueno, hubo dolor, llanto, escándalo, hasta heridas, y así pasó. Y después, mucho tiempo después, también en una manera muy especial, Marcos encontró la que es su esposa. Mis hermanos, a veces esos mensajes de que alguien diga, bueno, Dios me ha dicho que tú vas a ser mi esposa o que tú vas a hacer esto o que tú tienes que hacer aquello, Dios lo muestra a los dos, ¿cierto? Como aquí a Pedro y a Cornelio. Entonces tenemos que tener cuidado con esos tipos de mensajes. Y para finalizar, también podemos entender, sentir y conocer la voluntad de Dios cuando estamos escuchando un mensaje, una predicación. Allí podemos conocer la voluntad de Dios. En Hechos 2, 37, 38, vemos cómo Pedro estaba predicando y dice que al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y dice la palabra que ese día se bautizaron más de 3,000 personas allí. Nuevamente vemos que allí dice que se compungieron de corazón. El mensaje puso una carga espiritual sobre ellos. Una carga espiritual de arrepentimiento en ese momento. Y ellos preguntaron, ¿qué tenemos que hacer ahora? Reconocieron su estado de pecado y todo. Y Pedro les dice, entonces arrepiéntense y bautícense. Mis hermanos, también aquí hay algo claro. Cuando Dios obra de esa manera, espera una decisión radical de nuestra parte. Espera que de nuestra parte haya una respuesta. Espera que de nuestra parte haya una acción correspondiente a esa misma carga que Dios ha puesto, a ese mensaje que Dios le ha dado. Y mi hermano dice que allí se bautizaron 3,000 personas. Lo único que tienes que tener tú en cuenta es que lo que sientas en tu corazón, lo que te esté mostrando Dios, esté en consonancia con la palabra de Dios. Dios nunca te va a ordenar algo
que está en contravía de la palabra de Dios. ¿Cierto? Alguna vez yo viví la experiencia en una iglesia en Bucaramanga precisamente, donde un hombre que había asistido con nosotros mucho tiempo, un día él había sido separado de una señora y vivía ahí en Bucaramanga con otra señora. Y habían conocido al Señor y el hombre era muy dinámico, era un buen evangelizador, salía a llevar la palabra. Y un buen día nos llegó con la noticia a la iglesia de que él se iba para Cartagena. Y dije, ¿pero cómo así? Pues sí, resulta que allá en Cartagena estaba la señora aquella, quien a la cual él se había separado, y entonces esa señora había quedado viuda y tenía buenos medios. Y el hombre dijo que Dios le había dicho que tenía que dejar esta mujer y salir y regresarse a vivir con la otra en Cartagena. Bueno, yo no sé si la otra lo recibió. Yo era muy joven en ese tiempo, pero me acuerdo de eso. Pero para nosotros no era claro. No era claro cómo iba a dañar. Dejó unos hijos jóvenes, unos hijos muchachos de 10 a 15 años. El mayor tendría 17 años en ese tiempo, 16 años, ¿sí? Y los dejó abandonados y se fue. Y no se volvió a saber de él, ¿cierto? Pero ahí no había una confirmación de la palabra de Dios. Él dijo eso, simplemente, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado. A veces nuestros intereses, nuestras emociones, nuestros sentimientos nos pueden hacer sentir cosas que no están alineadas con la voluntad realmente de Dios. Mis hermanos, en resumen, lo importante cuando conozcamos la voluntad de Dios, cuando la sintamos, sea de la manera que sea por medio de el estudio de su palabra, cuando recibimos alguna carga espiritual, cuando pedimos una señal a Dios o Dios nos da una señal, o cuando vivimos una experiencia sobrenatural o por medio de una predicación de un mensaje. Algo importante es que tenemos que estar dispuestos a obedecer. De nada vale saber la voluntad de Dios si no la cumplimos, si no la obedecemos. Tengamos ese cuidado. El mismo Jesús dijo que dos jóvenes, el Señor les mandó, el Padre les mandó a hacer un oficio. El uno dijo que no iba a ir y el otro dijo que sí iban. Pero el que dijo que iba a ir no fue. Y el que dijo que no iba a ir, al fin y al cabo se arrepintió y fue. Y Jesús pregunta, ¿quién hizo la voluntad de su Padre? Y la respuesta fue, realmente, el que aunque dijo que no lo iba a hacer, lo hizo. Porque realmente lo que vale no es la expresión de nuestros labios, sino la acción de nuestra vida. Que hagamos lo que Dios nos está indicando. Mis hermanos, yo ruego a Dios que estas sencillas señales o formas de conocer la voluntad de Dios nos sirvan a nosotros para tener la seguridad de lo que Dios quiere que hagamos. Y una vez lo sepamos, lo tengamos claro, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Porque si estamos llamados a amar a Dios con toda nuestra mente, nuestra fuerza, con todo nuestro cuerpo, estamos llamados a obedecerle con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, con todo nuestro cuerpo y con todo lo que tenemos, con todas nuestras posesiones, con lo que sabemos, con todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, servirle a Él. Y que le sirvamos para que su nombre sea glorificado y para que muchas personas sean salvas y lleguen a los pies de Jesús y sean rescatadas de la esclavitud del pecado. Los invito a orar, mis hermanos.
Padre Santo, te damos gracias porque tú mismo nos enseñas cómo podemos identificar tu voluntad, Señor. Oh Dios, tú has sido muy creativo para darnos maneras de conocer esa voluntad. A veces nosotros los hombres las torcemos, a veces nosotros los hombres las usamos, tratamos de usarlas en provecho propio, Señor. Pero ayúdanos, Padre mío, a ser nosotros sabios, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, para ver dónde tú estás actuando, cómo tú estás actuando, cómo nos estás mostrando las cosas, Señor. Abre nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales para escucharte, Señor. Danos, fortalece nuestro discernimiento, Señor, para entender qué espíritu está obrando cuando alguien nos dice algo que nos dice ser la voluntad tuya, Señor. Padre Santo, pero una vez que tú, Señor, te hayas manifestado claramente a nuestra vida, Señor, por favor te rogamos, danos fortaleza, Señor. Fortalece nuestra fe, Señor, para que confiados en ti nosotros iniciemos esa labor, Señor. Por loca que parezca, así sea un arca en tierra seca, Señor, en lugar donde no ha llovido, Señor, pero que nuestra fe y nuestra obediencia nos impulsen y nuestras manos sean diligentes para hacer, nuestros pies rápidos para ir, nuestra boca pronta para predicar, nuestro corazón pronto para amar y generoso para dar. Oh Señor, ayúdanos a conocer tu voluntad. Queremos conocerla, Señor. La voluntad general para nuestra iglesia, Señor. Y también la voluntad particular para cada uno de nosotros, que aquí estamos buscando tu presencia y tu amor, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú pronto hablarás a nuestro corazón y tú nos mostrarás, Señor, tu sueño y tu deseo para todos nosotros. Para cada uno de nosotros, Señor, habrá un indicador de tu voluntad, Señor. Gracias, Padre, por ser nuestro Dios. Gracias, Jesucristo, por ser nuestro Redentor. Gracias, Espíritu Santo, por ser nuestro guía, animador, consolador y corrector. En Cristo Jesús te alabamos. Amén. Amén. Bendiciones, mis hermanos.